nunca se olvide esto, está reiterado permanentemente, pero no está de más, que el pecado original, todos nacemos con pecado original, está en el cuerpo mortal, o sea, en la carne está. Y bueno, está en la carne, pero a veces esta naturaleza humana viene a ser como una cárcel para el hombre interior, o sea, para el alma y el espíritu, que es el hombre interior. San Pablo usa ese lenguaje. Entonces, tenemos que romper ese riesgo, porque si nos engañan, si somos seducidos y engañados por lo que escuchamos desde liderazgos, sean liderazgos seculares o religiosos, nosotros, como cristianos hablo, abrimos la puerta a que se nos vengan problemas que son maldiciones, problemas en los afectos, problemas en nuestra salud y problemas en lo económico, Por eso esto es delicado. Entonces el Espíritu de Dios tiene que terminar de destruir. Uso lo que está escrito, no estoy exagerando, está en los profetas, habla de destruir. No solo derribar, sino destruir para edificar. Hay estructuras que tienen que todavía ser destruidas porque no se han terminado de derribar. Entonces este es el tiempo donde el Espíritu de Dios ya quiere ponernos con una mayor aptitud, una mayor capacidad. Como ninguno nos damos cuenta, tenemos todos un límite. Hasta donde nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios de saber que el Espíritu Santo nos tiene que avanzar. Es decir, que nos tiene que alumbrar lo que no nos damos cuenta. Porque si nos damos cuenta, tenemos el libre albedrío. Y en lo personal, en lo íntimo y privado, escuchar algo que nadie se entere que pienso, solo Dios, no tiene nada de malo. Entonces, dejar que el Espíritu de Dios nos acondicione, nos prepare, nos mejore, nos perfeccione en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia es fundamental. Entonces, el cuerpo de Cristo no está apto para esto. Y entonces usted dirá, bueno, pero si no está apto, dice la palabra, porque lo dice, si no sabe se lo digo, que Dios no va a dejar que nada sobrevenga antes de que no sea publicado, predicado, transmitido, a través de sus siervos los profetas, dice. Pero no importa si son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros en la palabra, pero tienen que ser proféticos, o sea, tienen que hablar verdad. Bueno, pero por eso mismo es necesario que cuando seamos confrontados en algo que no vemos, recuérdelo a esto, no nos damos cuenta, o sea, esto no es que Dios nos inculpa de ser torpes, desatinados. No, nos quiere cambiar, nos quiere mejorar, quiere darnos la condición que vamos a necesitar. ¿Sabe para qué? Para que no quedemos atrapados en una mentira, que sería un extravío de espíritu, es una cárcel, porque eso detiene las bendiciones. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta que necesitamos esto. Necesitamos que se vaya ese riesgo, necesitamos mejorar la capacidad de poder discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entendemos. Sobre todo a través, le repito, de liderazgos seculares, sean políticos, económicos, de seguridad, quienes presidan, o sean religiosas, es lo mismo. Porque el espíritu proselitista trabaja, no se olvide, tanto en la fase secular, llámele política, economía o seguridad, como en la religiosa. El espíritu proselitista trabaja en los dos. Por eso el Señor lo dijo, está escrito acá en San Mateo, cuando le habla a los escribas y a los fariseos, que le recalca eso, ¿verdad? Que recorren tierra y mar para hacer un prosélito. El espíritu proselitista hace prosélito. El Espíritu de Dios engendra hijos de Dios, no prosélitos. Tampoco bastardos, hijos de Dios. Los prosélitos son bastardos, no es lo mismo que ser hijo. Entonces, bueno, esto es importante que nosotros seamos bien
bien afirmado, que tengamos claro esto, porque si no, es palabra contra palabra. De nada vale que usted venga a una predicación o escuche acá o en algún lugar correcto, profético, que digan cosas para confrontar y que surja lo contrario de lo que nosotros podemos escuchar de otros líderes religiosos o de líderes políticos. ¿Por qué? Porque depende de nuestra condición a quién le vamos a creer. Si al pastor que nos está diciendo, o apóstol, o profeta, o evangelista, o maestro de la palabra que nos está queriendo enseñar y nos está diciendo, tratando de que se abran los ojos y los oídos espirituales, o le vamos a creer a lo que nos hablan y por todos los medios. ¿Se dan cuenta? Entonces no, esto es por testimonio personal. Esto es por testimonio personal. Cuando yo escucho algo tengo la libertad, porque Dios trabaja en el libre albedrío. El Espíritu Santo jamás nos obliga a nada. Necesita despertar algo adentro, que es la fe, y necesita edificarla, pero no nos obliga. No estamos obligados a hacer algo porque lo dice acá, sino que tenemos que sentir que es verdad y tenemos que ser impulsados por el Espíritu de Dios a hacerlo, que no es lo mismo, y no por obligación, como fastidioso, como agobiante, como pesada carga, sino poco a poco el Espíritu de Dios nos tiene que poner el gozo, la alegría, la convicción, la certeza de que es el camino para recibir las bendiciones y las recibir. Así que bueno, hoy no vamos a ministrar, vamos a orar, vamos a empezar, vamos primero por esto, vamos a orar primero, vamos a tomar un tiempo, porque lo que pasa es porque todo esto, el espíritu religioso trabaja sobre conceptos que hacen a un carácter, que tenemos todo, y nos tuerce, nos equivoca, nos erra, nos engaña, nos seduce en nosotros mismos. Ese es el problema. Y la religión usa esa seducción para engañarnos. Y si usted hace la comparación entre el carácter de Dios, que es en verdad y espíritu, la persona de Dios, los componentes del carácter de Dios, y lo compara con los conceptos que forman parte de lo que dice la palabra, pero entendidas como religión, usted se va a dar cuenta que hay una diferencia. Y la diferencia está en el estado que tenemos, si somos verdaderos adoradores o si somos unos religiosos bárbaros. Bueno, de eso es lo que después vamos a tratar de dilucidar un poco, para que a lo mejor porque esto es, tanto va la unción, la presencia, la insistencia, el redarguir, que de a poquito vamos retrocediendo en la terquedad, en la obstinación que podemos tener, en las rebeliones o en las cosas que podemos tener carnalmente, hasta que al final, ¡pum!, nos caemos de espalda, en el sentido espiritual, ¿no? Nos caemos de espalda, que al final aflojamos y le damos el lugar, para que venga el Espíritu Santo y nos diga, ¿viste? Ahora lo sentí, ahora lo entendí, ahora te das cuenta que esto es así, lo ves ahora. Bueno, es un proceso que hace el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pero en este tiempo tan terrible y delicado, todo el género humano, pero si usted quiere hablemos de Argentina, está bajo esa faz. Una faz religiosa, bajo una faz proselitista, tanto en lo secular como en lo religioso. Así que, si quedamos atrapados en eso, se nos detienen las bendiciones como cristianos. Se nos detienen las bendiciones. Engañados, vamos a andar un tiempo, vamos a creer a la mentira. Cuando nos demos cuenta de que no da resultado, bueno, vamos a sentir como engañados de Dios. Pero en realidad fuimos engañados del hombre. Tanto líderes políticos, economistas o de seguridad, como los religiosos. Cuidado. Este es ese tiempo, es muy delicado. Entonces, ¿quién? El único que nos puede poner la verdad con un testimonio personal para que nosotros nos afirmemos, la caminemos y recibamos bendiciones y que no se nos detengan las bendiciones, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a buscar esa gracia de Dios, vamos a orar como hacemos siempre para empezar. No quiero seguir porque si no me empezar a desarrollar, pero le digo así, vamos a buscar esa dirección,
le introduzco un poquito como para que le dé la importancia a lo que el Espíritu Santo en esta tarde quiere hacer en nosotros. Así que dele el lugar, no resista, no cuestione, no esté queriendo hacer comparaciones en sabiduría de propia opinión, cuando le dije que lo que quiere hacer siempre el Espíritu Santo es alumbrar lo que no nos damos cuenta. Quiere que veamos más de lo que vemos. Yo no me doy cuenta porque no veo, pero Él quiere que vea un poco más, o sea, que me dé cuenta. Entonces la única manera de sostener la fe es que me dé cuenta, porque si no, lo hago porque me dicen. ¿Quién lo dijo? El líder fulano. ¿Quién lo dijo? El líder mengano. ¿Y por qué le creen fulano y mengano? Y no sé, porque parece que todos le creen o lo que sea. No es así. No es cuestión de ser hincha de un club de uno o de otro, ni de Boca, ni de River o de lo que sea, no. Se trata de algo delicadísimo. Se trata de que o le creemos a Dios o le creemos a quien instigó, instruyó y maneja una mente reprobada, que es el diablo, aunque lo hablen las personas. Esto es delicado, es muy delicado, y llega el tiempo donde el Señor va a afinar realmente la palabra, la va a afinar, le va a poner peso de poder para desmenuzar la piedra, si es necesario, la piedra de los corazones, ¿entiendes? No hay duro que no sea blando, dicen por ahí, y es cierto, pero no lo hace obligando, lo hace declarando el poder y la autoridad. Por eso la palabra es poderosa, es viva y es eficaz, da resultado. Lo que pasa es que los cristianos siempre escuchamos las dos campanas: la campana de los que nos mienten y la campana de lo que Dios quiere que nos demos cuenta. ¿Y a quién le creemos? Bueno, cada uno decide. Según nuestras decisiones va a ser el fruto del resultado. Y esto es cada vez más fino y más delicado, más sutil. Y no voy a entrar a hablar del proyecto, el diseño diabólico que viene hasta, bueno, que lo que quieren hacer acá en Argentina, en el sur, en la Patagonia y en el sur de Chile. No, dejémoslo a todo eso. Vayamos a lo concreto de lo que necesitamos en nuestro carácter. Que se nos vaya ese sello religioso sobre ciertos aspectos de un carácter que está contaminado para el lado de la religión. En cosas tan básicas como el perdonar, el ser bueno, la pobreza, el confesar nuestro pecado, por ejemplo, ¿verdad? El arrepentirse, son conceptos que usados en religión se caminan al revés. No sirven para nada y no dan resultado. En cambio, si lo hacemos en el carácter de Dios y entendemos cuál es la diferencia, porque la palabra es la misma, los conceptos suenan igual, pero el efecto no es igual, es completamente antagónico. Uno está de acá, el otro está de allá, y porque de un lado está la vereda del diablo y del otro lado está la vereda de Jesucristo. Si somos cristianos tenemos que entenderlo según lo entiende Dios. Entonces, si estamos seducidos y engañados de nosotros mismos, que es el común denominador hasta que le amanece, por eso repito, esto es para avanzar, poder ver más, conocernos mejor, entendernos más con Dios. No es que Dios nos inculpa, para nada, al contrario, estamos hablando a través del amor, de la misericordia y en la gracia de Dios. Nunca se olvide, la gracia de Dios nunca nos viene a condenar, nos está restaurando. Si estamos equivocados, nos tiene que alumbrar para que nos demos cuenta y nos tiene que convencer para que cambiemos. Pero para eso tenemos que dejarlo. O sea, si usted lo alumbra a alguien con una luz y usted se tapa, la luz no lo va a alumbrar. Y si el Espíritu de Dios viene para darnos un avance en esto y nosotros no queremos, tampoco nos va a avanzar. O sea, esto depende de cada uno. O sea, el Espíritu Santo, nunca se olvide, trabaja. Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cristo, el Hijo de Dios, y el Padre es Dios. Los tres son Dios. Si el carácter es el mismo. Es decir, que nos viene a traer algo que es de bendición. Porque a través de eso es la puerta abierta para que, a pesar de los problemas que tengamos, la bendición de Dios no se interrumpa en nuestras vidas. Así que por eso es muy importante que le demos lugar para que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar
porque es mejor. No vamos a... Yo siento desde hoy que estoy sintiendo una presencia de Dios de que entré acá. O sea, que es como que Dios quiere hacer algo más. Yo después me doy cuenta, en el momento siento la presencia de Dios, pero no sé ni, qué sé yo, lo que quiere hacer, tengo dirección, pero nunca sé finalmente cuál es el resultado final de esto que siento antes. Bueno, vamos a orar entonces. Si usted se quiere poner de pie, si no pide así, no hay problema, pero vamos a tomar un tiempo para buscar la presencia de Dios. Usted lo va a hacer desde allí, a su manera, como sabe, con sinceridad, nunca se olvide. Y yo lo voy a hacer desde acá. Lo que voy a hacer es ministrar al Espíritu de Dios que está allá en este lugar, ¿no? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros hemos llegado a este lugar, no es casualidad. La casualidad no existe, Señor, en tu presencia. En tu presencia hay propósitos. Propósito con nuestras vidas, propósito con todos los que son tuyos. Pero hoy nosotros estamos en este lugar y hemos llegado, y la expectativa que tenemos siempre es la misma en cuanto a que queremos seguir recibiendo cosas nuevas que hacen a que avances en nuestras vidas, que nos capacites, que perfecciones la fe, que perfecciones el amor de Dios, tu amor, Señor, en nuestras vidas, y la obediencia. Pero esa obediencia que surge libremente, no obligadamente, por miedo, por temor al castigo, sino porque es un gozo, es un deleite interior, es una necesidad. Por eso necesitamos ser liberados de una estructura de espíritu religioso que ha tallado nuestro carácter. Y ese espíritu religioso que se está fortaleciendo porque es un espíritu proselitista junto con el secular, en este tiempo para nosotros es un riesgo porque afecta nuestro carácter, trastorna nuestro carácter. Por eso en esta tarde nosotros venimos a tu presencia, al poder, a la unción y a la gracia de tu Espíritu Santo, para que ese poder empiece a derramarse específicamente en nuestras vidas. Usted diga: Señor, derrama tu poder, derrama tu fuego, derrama tu unción sobre de mi vida. Yo necesito que ese fuego, que ese poder consuma todo riesgo en mi carácter. Yo quiero discernir como tú ves las cosas, como tú entiendes las cosas. Señor, derrama sobre de mi vida en esta tarde esos ríos de agua viva que me limpien primero de toda contaminación de carne y de espíritu. Libérame, límpiame. Palabra le llama jabón de lavadores. Señor, que ese jabón de lavadores, que es tu unción que desciende del trono de la gracia, que consume toda la lumbre de mi pecado, de mis debilidades, de las obras de mi carne, de toda perturbación que pueda tener en mi carácter, infundido por un sello religioso. Señor, en esta tarde ese poder quite de mi vida toda esa contaminación de carne y de espíritu, y abrimos nuestros corazones. Todo lo que respira en nosotros, todo lo que respira en mí, Señor, está a tu disposición para que esa unción de fuego y de poder se pueda derramar en esta tarde para liberarme de toda opresión de las tinieblas en algún aspecto de mi vida, para que me puedas liberar de una manera obsesiva, afanosa y ansiosa de pensar. Me puedas liberar de esa sensación de miedo, de temor, de insatisfacción, de duda, de incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame. Que ese jabón de lavadores que viene del trono de tu gracia, que viene sobre de este lugar, sobre de nuestras vidas, esté obrando, esté quitando todo lo que es el pecado y la inmundicia que está en nuestra naturaleza humana, pero que está afectando nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, límpianos. Queremos
cárceles, que si bien son espirituales, me provocan problemas humanos, temporales, materiales, en lo personal, en los afectos, en mi salud y también en lo económico. Señor, saca de mi vida ese riesgo. Por eso en esta tarde nosotros venimos a este lugar para que sigas impartiendo de tu preciosa gracia, Jesucristo. Y cuando el domingo celebramos esa Santa Cena, en lo que significan esos símbolos, que es el poder del cuerpo y de la sangre de Cristo, para hacer memoria de lo que hiciste por nosotros, para nosotros, que al impartírsenos más poder, más autoridad, más transformación en el avance de tu gracia, para liberarnos del riesgo que nuestro carácter esté infundido por ese espíritu religioso, nosotros podamos avanzar en poder darnos cuenta cuando hagamos memoria de tu obra, Jesucristo, como autor, como consumador de la fe, perfeccionando el amor de Dios y la obediencia, podamos entender la gran magnitud, la magnificencia de esa obra. Por eso necesitamos que nos avances, que alumbre lo que no todavía podemos ver, podemos entender y quizás ni escuchar de tu palabra a través de la unción profética. Señor, avanza en nuestras vidas en esta tarde. Avanza en nuestras vidas. Necesitamos que derribes toda fortaleza del diablo. Y Señor, quizás, como no nos damos cuenta todavía, no le damos la importancia de lo que es ese espíritu religioso sellando nuestras vidas. Cómo destruye nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Cómo destruye nuestra salud, procurando que enfermedades terminales destruyan nuestras vidas. No nos damos cuenta cómo perturban las decisiones en el área económica, laboral. Señor, saca ese riesgo, quítalo, sácalo, sácalo. Por eso necesitamos que avances, para que entonces podamos ver realmente como tú ves, al menos un poco más. Poder entender un poco más como tú entiendes las cosas que has declarado y decretado. Señor, para nosotros todavía quizás hay áreas que están vedadas, que están veladas, que no las podemos ver con esa claridad. Pero tomamos una actitud de fe para dejar que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Señor, nosotros queremos recibir más y más de esa gracia. Cuando nos damos cuenta que somos torpes y desatinados, que se nos escapan aspectos de nuestras vidas que todavía no nos vemos como tú nos ves, así avanza en nosotros tu amor y tu misericordia, que nos ha perdonado, que nos ha remitido, que nos sigue sobrellevando en tu paciencia. Allí nos damos cuenta lo que es un poco más esa obra que hiciste y cómo nos tienes esa paciencia de contenernos para llevarnos al resultado, a pesar que somos transgresores muchas veces todavía, que quedamos enredados en muchas cosas que son los negocios de la vida, como habla tu palabra. Sin embargo, en esta tarde, tu Espíritu Santo, que está dispuesto a avanzarnos en esta dirección, es por eso que nosotros disponemos nuestras vidas, todo lo que respira en cada uno de nosotros, todo lo que respira en cada uno de nosotros, cada célula, cada átomo de mi vida, de mi cuerpo, Señor, quiere ser vivificado desde la cabeza a la planta de mis pies. Señor, vivifícame el cuerpo carnal, el alma y el espíritu. Límpiame de toda contaminación. Señor, quiero deleitarme en tu presencia. Pon convicción de pecado y temor
mi corazón esa puerta de disponibilidad al amor de Dios, para que pueda depositar en mi vida un poco más de ese condimento, de ese ingrediente, de ese aspecto de tu carácter. Y si es de tu carácter y somos coherederos por la gracia que ganó Jesucristo, quiere decir que tiene que venir a nosotros lo que es convicción de pecado y temor de Dios, que sale de tu persona. Señor, es de tu carácter y somos coherederos de ese carácter. Y Señor, tú no te odias a ti mismo, sino que por el contrario, todo lo haces por amor de ti mismo. Entonces, esa convicción de pecado y ese temor de Dios, siendo de tu carácter, es un elemento del amor de Dios que necesitamos para aborrecer todo lo que tú aborreces y amar todo lo que tú amas. Por eso en esta tarde simplemente no nos resistimos a tu Espíritu Santo, al amor de Dios que viene a abrazarnos, que viene a acariciarnos, que viene a apacentarnos, que viene a transmitirnos cosas nuevas, que viene a mejorar la condición de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, tantas veces de labio hemos dicho que tú eres bueno, que eres lo mejor. De labio hemos dicho que te reconocemos, que te honramos, pero en los hechos hemos caminado cosas distintas. Necesitamos que haya una coincidencia entre lo que declaramos con nuestra boca y lo que está en nuestro corazón. Por eso vamos a esa puerta que eres tú, Señor, para que cambie nuestro corazón, para que lo que declaremos con nuestros labios sea un corazón recto, un corazón limpio, que nuestras veredas torcidas sean enderezadas. Enséñanos a caminar el poder de la fe, enséñanos a caminar bajo tu presencia, el amor de Dios, a donde de nada hay necesidad, Señor, más allá de este sistema terrenal de los hombres, de autoridades seculares y aún religiosas, pregonan palabras y palabras, y que muchas veces presentan aspectos formales, procurando dar a entender que hay un cambio. Sin embargo, en los hechos, después vemos que no lo hay. Por eso, en este tiempo, nosotros queremos caminar el poder de la fe, el poder del Espíritu Santo. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, poderoso gigante, nadie como tú. Todo lo de acá abajo es estrado de tus pies, y nosotros queremos entrar en esa sintonía, en ese vínculo de la comunión de los santos, cada uno en comunión contigo, para que entonces toda la plenitud de la deidad, como está declarado y decretado en tu palabra, pueda operar a favor de nuestras vidas. Señor, en esta tarde, derriba de mi vida, acá estoy, todas las cosas que te molestan, que deberían molestarme a mí, pero debido al arraigamiento terrenal que tengo en las obras de mi carne, mis debilidades y mi manera de pensar humana, no lo anhelo tan celosamente como tu Espíritu Santo sí me anhela a mí. Por eso en esta tarde apelo a tu misericordia, a tu amor y a tu gracia, sabiendo que somos tuyos, que hay un resultado final que ya está ganado, que tu paciencia nos contiene, que nos lleva al resultado de esa victoria. Por eso en esta tarde, a pesar del límite que tenemos, que nos está poniendo un condicionamiento a la libertad que necesitas ver en nuestros corazones, a pesar de eso sabemos que el amor de Dios excede todo límite, que tu gracia ya está ganada y excede todo límite humano. Señor,
Señor, saca toda vulnerabilidad que este sistema de los hombres, llámese personas, instituciones, hechos, acontecimientos, eventos que ocurren, procuran perturbarnos para atraparnos, distraernos. Señor, cierra esa puerta en esta tarde. Tu fuego y tu poder consuma, derribe y destruya toda esa fortaleza antigua, que es la fortaleza del diablo, de nuestro pecado original, que da entrada a esas cosas, y que podamos realmente tomarnos de la fortaleza de los siglos, de nuestra soberanía celestial que ha descendido a la tierra y sigue descendiendo a través del Espíritu Santo, que nos da una victoria frente a las adversidades, sean afectivas en los hogares, sea en nuestra salud o en lo económico. Señor, nos tomamos de eso, todo agobio, todo peso, por la influencia de los problemas, de situaciones que nos superan, las descansamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tu yugo es fácil, la carga es ligera, la descansamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Saca de nuestras vidas toda condición carnal, humana, que nos atrape tanto, que no nos deja entrar en esa comunión personal contigo. Señor, clamamos a tu misericordia en esta tarde, para que tu gracia pueda entrar a cada uno de nosotros e impartir en cada uno de nosotros lo que trae para cada uno de nosotros. Señor, nosotros te amamos, pero en la medida que te vamos conociendo más, porque nos vas impartiendo más de tu persona, de tu carácter, como eres, y te vamos entendiendo y conociendo de verdad como realmente eres cada vez más, es que realmente nos convencemos con toda seguridad, con toda convicción, de que todo nos es posible, que no hay nada, ni nadie, ninguna situación, circunstancia, persona, enfermedades, pestes, espada, ángeles, que nos puedan apartar de esa gracia y de ese resultado de bendición. Señor, ayúdanos a sostenernos en esa posición victoriosa, como está declarado y decretado en tu palabra, que estamos sentados en esos lugares celestiales. Nos has dado una victoria, nos has dado una victoria. Diga conmigo: Señor, me has dado una victoria, me diste una victoria frente a mi problema. Tengo ganada una gracia que cambia ese problema en una bendición, porque me has dado una victoria, y esa victoria nadie me la saca, nada ni nadie me saca esa victoria. Por eso en esta tarde desato sobre de mi vida más poder, más autoridad, más transformación, más liberación, más restauración, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, queremos sentir el gozo de esa libertad que nos da el Espíritu de Dios. Saca de nuestra mente y del sentir de nuestro espíritu, de nuestro corazón, todo el remanente de situaciones que hemos padecido, que se han arraigado de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos cuesta olvidar. Es más, nos
solamente es porque nos damos cuenta que tenemos un resultado de bendición. Esos pensamientos que martillan mi vida, mi mente, que no me lo puedo sacar, que vuelven vez tras vez, que me hablan a mi mente. En esta tarde, en el nombre de Jesús, tu poder lave mi mente con el poder de tu preciosa sangre, Cordero de Dios, y también libere mi corazón, que sea encarcelado a ese pensamiento. En el nombre de Jesús, rompe esas cadenas, en el nombre de Jesús. Y todos los eventos históricos que nos han tocado vivir, que están sellados por un espíritu religioso que nos ha engañado, quizás por palabras de mentira, de error, que no son proféticas, que quizás eventualmente nos ha tocado escuchar o hemos sido ministrados. En esta tarde se derriben, se vayan, se borren. Queremos sentirnos libres, libres en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, vamos a decir juntos: yo me quiero sentir libre en la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque soy llamado a ser libre, porque Cristo me liberó. Y eso es una realidad que en esta tarde el poder del Espíritu de Dios está haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un poco, por favor, un instante, porque le va a ayudar a esto que está haciendo el Espíritu de Dios para que no se quede. Muévase en esa libertad que tiene, que da el Espíritu de Dios. Señor, en esta tarde yo necesito ser impulsado con denuedo, con toda la fuerza de mi ser, en el propósito que tú tienes con mi vida, como parte del cuerpo de Cristo. Soy lo más importante para ti. Pagaste un precio muy alto por mi vida. Y en esta tarde yo quiero que me liberes para que puedas mostrar en mi vida lo que hiciste por mí y para mí. Señor, en esta tarde suelta poder, fuego, unción de tu Espíritu Santo, que cambia mi vida en áreas que me son vedadas o vedadas, que no me puedo ver. Por eso tu amor y misericordia venga igual y derribe todas esas cosas que están molestando, para que tu unción entre libremente y me aporte, me imparta, me añada eso precioso que es ser un santo hecho perfecto, que se va perfeccionando de la mano del Espíritu Santo, pero que necesita hallar una tierra fértil en mi corazón, una tierra abonada, una tierra preparada, con poder, con autoridad, para poder recibir todo eso que es tan precioso, en odres cambiados y transformados como nuevo, como dice tu palabra. Espíritu Santo de Dios, me paro firme en esta tarde, dígalo, sobre mi problema, piense cuál sea, un instante. En esta tarde yo me paro firme sobre mi problema. Abro mi vida, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que respira en mí, para que ese poder pueda entrar y derribar ese problema definitivamente, en el nombre de
convicción de lo que no veo. Aumenta esa convicción de lo que no veo, pero que existe y es verdad. Aumenta esa certeza de lo que espero. Aumenta mi fe. En el nombre de Jesús, suelta ese poder, suelta esa autoridad, suelta ese fuego, que haga la obra para la gloria de tu nombre, y nosotros poder mostrar que realmente eres un Dios vivo, que Jesucristo está reinando, es Rey y Señor, y que nos ha hecho como parte del cuerpo de Cristo, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y que caminamos la fe por pura gracia, por puro amor y misericordia, pero que el resultado es esa medida del varón perfecto, y que toda rodilla se doblará y que reconocerán que tú eres verdadero, Señor, que lo que hiciste, esa obra es certera, es cierta, es poderosa, viva y eficaz, y que nosotros, por sostener esa actitud de fe, en esperanza, sabiendo del resultado, vamos a poder gloriarnos, gozarnos, deleitarnos en ese poder que abre el cielo a todas las bendiciones, afectivas, en mi salud y en lo económico, en el nombre de Jesús, y que conforme se vaya perfeccionando nuestra obediencia, como está escrito en la palabra, somos las primicias, la manada pequeña, el remanente escogido. Señor, en tanto que se vaya perfeccionando esa obediencia en nosotros, en nuestra vida, en la primicia de todo el cuerpo de Cristo en Argentina, es que se acerque ese tiempo a donde tu poder, a donde tu gloria y a donde tu autoridad va a quitar el velo que cubre la verdad, esa apariencia de piedad que habla grandes cosas, pero que son mentiras, error, que son apostatación, prevaricación, abominación, transgresión y corrupción. Se va a caer, se va a derribar, y tu gloria se va a soltar sobre aquellos que son primicias en Argentina del cuerpo de Cristo, en verdad y espíritu, con poder y autoridad, y que no hay persona, que no hay situación, que no hay circunstancia que pueda prevalecer sobre esa victoria que estás presto a derramar sobre todos aquellos que se animan a creer en verdad y espíritu, en el nombre de Jesús. Y Señor, invístenos un poco más. Estamos orando en fe, ¿eh? Señor, invísteme un poco más de esa armadura de Dios y de esa coraza de la fe. Invísteme un poco más, Señor, que tenga la firmeza de tu carácter cada vez mejor, cada vez en una mayor medida, que tenga los frutos de tu Espíritu Santo, que tenga la sabiduría, la inteligencia, que pueda caminar en el poder de la fe, para que aquellas personas que sean contumaces, rebeldes, perversas, obstinadas, religiosas, no tengan palabras, enmudezcan o sean trastornados, confundidos y turbados, como habla tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta tarde hemos decretado para nuestras vidas, en esta hora de tu tiempo, cosas nuevas para nuestra vida, para este lugar, en el nombre de Jesús, para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, tu amor y misericordia extienda la multitud de tus piedades para nuestras vidas. No nos creemos nada. Con todo
todo temor y temblor, nosotros nos presentamos en esta hora de tu tiempo, en este país de Argentina. Sabemos que de muy poco prosperas grandemente. De muy poco prosperas grandemente. No buscas cantidad, buscas calidad. Señor, suelta en este tiempo para nosotros que en un espíritu de humillación personal sincero nos presentamos en esta tarde ante tu Espíritu Santo. Suelta un poco más de fe, de amor de Dios perfeccionado y de obediencia en el nombre de Jesús, sabiendo que eso viene con las añadiduras, conforme me dijiste. Ese poder sea respaldado con las añadiduras en los afectos, en la salud y en lo económico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios le imparte esa gracia? Y desde aquí, entonces, que nos... Yo le invito, si se puede poner un instante de pie para cerrar esta parte, después quiero compartir algo que sea de la palabra. Que levantemos nuestras manos, nuestros brazos al cielo como una manera de expresión, de júbilo, de gozo, de alegría, de reconocimiento al Espíritu de Dios, a la gracia de Dios en Cristo que trabaja a través de su Espíritu Santo, que nos tiene paciencia, que nos tiene misericordia, que nos ama igual a pesar de todos los límites que tenemos, a pesar de lo que todavía nos falta recibir como impartición de la gracia para poder ser como Él. Por más que lo expresamos, que lo decimos, que queremos ser, pero una cosa es expresarlo y otra es recibir esa impartición que nos pone en esa identidad, en esa comunión personal a donde nos encontramos para ser uno con Él. Al menos vamos a tomar una actitud de fe para dar gracias a Dios. El pueblo cristiano debería dar gracias antes de recibir y no después. Mire cómo es tan grande, tan magnificente el amor y la misericordia de Dios que nos comprende por su gracia, que aún así obra primero para que después nos demos cuenta y le demos gracias. Si nosotros tomáramos una posición de resultado, como debe ser la fe, como actitud de fe, como actitud, no que tenemos toda la fe, no, como actitud, nosotros le permitiríamos al Espíritu Santo, antes de que obre en nosotros, nos ponga ese sentir del querer de Dios para nosotros, para recibir el hacer de Dios en nosotros. Quizás un milagro en los afectos, en la salud, en lo económico. Nosotros deberíamos permitirle, estamos guardados por la misericordia de Dios, pero digo, deberíamos permitirle al Señor que ponga ese resultado antes de que lo muestre, antes de que lo haga. Pero a pesar de eso, mire cuán grande es su misericordia, que espera siempre ministrarnos, que lo recibamos, y además a veces nos enteramos después de lo que hizo, ni siquiera en la reunión. Cuando nos probamos y tenemos dolencia, o cuando sentimos que algo se nos fue, o que algo pasó en los afectos, o en el hogar que cambió, o en la parte económica quizás. Así que yo le invito en el amor de Dios, y me invito yo también, que todos demos gracias a Dios, ¿eh? Vamos a decir gracias Jesús, gracias Señor, porque siempre nos has amado primero y lo has mostrado permanentemente, más allá de mi incredulidad
perfeccionando en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia. Por eso te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. 21, 22 y 23. Esto es muy interesante, pero más que interesante, es muy importante de tratar, al menos de entenderlo. Y por eso vamos a precisar después. No se olvide de lo que dijimos. Si le damos un título a esto en nuestros corazones, es la religión que no sirve para nada. Vamos a precisar conceptos, pero primero vamos a leer esto. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, decía Jesucristo, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y luego agrega, esto es fundamental: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, esto último es impresionante, pero no se entiende. Porque si usted va a ciertos credos religiosos que tienen implementado como sacramento, por ejemplo, la confesión, lo aplican a través de una liturgia, pero no entienden para nada, no dejan de ser ordenanzas de culto, sacramentos, pero nada más que de forma, porque se ha hecho una rutina. Vaya, qué bueno que sería que quizás en una organización como esa, ¿no?, cristiana como esa, porque forma parte dentro del ámbito de la cristiandad, vamos a decirlo así, qué bueno que sería que el Espíritu Santo obrara de verdad en esto que ahora vamos a compartir, en conceptos fundamentales que lamentablemente no se entienden, pero esto es último que leímos fundamental. No se olvide, remitir significa borrar, quitar. Podemos decir perdonar, pero es más que perdonar, es borrar, es como si no hubiera sido. Eso es remitir. Y si no se lo remiten, se le retiene. Pero la pregunta es: ¿qué se remite, qué se borra o qué se retiene? Antes de entrar en el concepto de ahí, lo que quiero compartir. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué se remite o qué se borra o qué no se remite? Bueno, las consecuencias que deja el pecado, el cometer pecado, de manera consciente. ¿Entiendes? De manera consciente, es decir, saber que hay cosas que están mal y uno las hace igual. Entonces, ¿qué es el mandato que dio el Señor a los primeros discípulos? No se olvide que son los primeros, pero no son los últimos ni los únicos. Entonces, nosotros tenemos que entender este tipo de apreciaciones porque formamos parte del cuerpo de Cristo, y nosotros como discípulos de Cristo, como cristianos, somos discípulos del Maestro. Por eso tenemos que ser testigos del testigo fiel que es Él. Somos coherederos de la misma gracia. Entonces no blandemos esto. No digamos: no, pero Él lo hizo esa vez y nunca más. No, porque sigue constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio, que es edificar a sus santos. Siempre, desde Pentecostés en adelante, esto siguió y va a seguir mientras dure la época de la gracia. Entonces, la importancia de remitir significa, o de retener, significa quitar de verdad las consecuencias que provocó el pecado. Escucha esto: quitar de verdad las consecuencias que provocó el pecado en esa vida. ¿Verdad? O no remitir, o sea, no las quita. Pero mire cómo le dice: a quienes se lo remitieres y a los que no remitieres. O sea, le da una autoridad. Le dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿no? Y después le da una autoridad, esa autoridad parte de un poder sobrenatural que tiene que capacitar a los discípulos, en ese caso a los primeros,
No se olvide que el Señor le dijo: vosotros sois santificados por la palabra. Y lo único que les faltaba era lavarle los pies. Eso que suena a simbolismo era una realidad. O sea, ¿sabes? Los primeros discípulos, los primeros apóstoles o discípulos, ellos recibieron, al estar al lado de Jesucristo, una enseñanza. Pero después que reciben el Espíritu de Dios, después recién es cuando pueden ejercitarla, porque hasta allí eran religiosos. No se olvide que eran de entre los judíos, o sea, de los suyos. El Señor fue a ellos, a los suyos, y por lo tanto estaban dentro del credo, de la tradición de la sinagoga, si usted quiere. Nada más que el Señor los llamó. El Señor, si bien fue en su tiempo a la sinagoga, después empezó un ministerio y siempre era confrontado por estos fariseos, por estos doctores de la ley. Hoy sería que si el Señor estuviera, estaría confrontando con los teólogos, y así, con los teólogos y con los pastores, si usted quiere, hablando amplio. Es así. ¿Por qué? Porque nadie hay sobre la tierra, y me incluyo, que esté hecho en la medida de Cristo, que pueda ver como Él ve, que pueda entender como Él entiende, que tenga ese grado de varón perfecto. Entonces es obvio que hay algo que va en paralelo, que no es ser un santo hecho perfecto, que no es el carácter de Dios perfeccionado, en nosotros digo, ¿no? Y entonces, claro, lo que no hay de perfeccionado por el Espíritu de Dios en el carácter de Dios, hay de religión. Es un espíritu religioso que es de error, que es de mentira, que es engañador, que usa la palabra, pero que no nos capacita para poder discernir si podemos remitir o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ordenanzas de culto, de prácticas religiosas que usan la palabra, que dicen tenemos que perdonar, claro, hay que perdonar. Pero el tema pasa por otro lado. Hay conceptos de la religión, como perdonar, como ser bueno, como ser pobre o la pobreza. Hay conceptos como confesar los pecados. Mire, confesar un pecado no es arrepentirse de verdad. No es una ecuación. Confesarse no es igual a arrepentirse, depende. Y entonces ahí dice usted, ¿cómo que depende? Y claro, depende si tengo convicción de pecado o temor de Dios, pero más que eso, depende si está la presencia del Espíritu de Dios que hace la obra. Entonces, usted imagínese que si no está el Espíritu Santo de Dios, todo se transforma en una liturgia, en ordenanza de culto, en una doctrina fría, en prácticas. Y entonces, piense que los cristianos, si eso fuese así, entran en una rutina y van sustituyendo lo que es verdad y espíritu, que es la presencia de Dios, por ordenanza de culto, por la doctrina misma de la palabra, por rituales, por prácticas que se dice que son para Dios, y sí, pero mal hechas, porque está carente de la presencia de Dios, que es la que debe operar. Por ejemplo, para que si yo confieso una falta, una ofensa, una injusticia o un pecado, lo haga y me arrepienta, lo haga con lo que se llama convicción de pecado y temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios perdona solamente si hay convicción de pecado y temor de Dios. La verdadera misericordia de Dios la pone Él. Es Dios mismo que me dice a mí que me perdonó. Si me dice a mí que me perdonó, me pone un sentir interior de quebrantamiento que se llama convicción de pecado y temor de Dios. Usted mira, ¿pero cómo? Claro, porque viene de Dios, forma parte del carácter de Dios, no es de los hombres. Forma parte del carácter de Dios. Entonces, cuando Dios viene a mi vida, me despierta, se da a conocer como que soy de Cristo, me pone algo de su carácter, que es convicción de pecado y temor de Dios. Va a decir, no vaya a querer pensar por la duda, ¿no? Que, ¿cómo? Temor de Dios, si viene del carácter de Dios, que Dios se tiene temor de sí mismo. No, eso sería miedo. No, estamos hablando de temor. Lo que significa el temor de Dios es ser infalible, no fallar al carácter de Dios. Dios no se falla a sí mismo jamás. Es infalible Dios, Dios. Entonces,
Usted piense esto: Dios me tiene que poner a mí lo que viene de Él, me despierta, me perdonó, me remitió. Dios sí, Dios sí. Entonces, ¿qué me pone? Convicción de pecado y temor de Dios. Pero a partir de allí, usted piense cuánta agua corre debajo del puente, como se dice. Y nosotros los cristianos, y hablemos como cristianos, tenemos nuestra vida personal. Y nuestra vida personal está en una sociedad. Y es una vida afectiva, personal, es una vida como nuestra salud, y es una vida laboral o económica. Y nos manejamos en el medio de una sociedad que es cruel, es perversa cada vez más, es más injusta, más corrupta y más transgresora, lo que sería más apostática, abominable, más prevaricadora. Entonces usted piense en todo esto. ¿Cómo funcionará esto? ¿Por qué? Porque no es cuestión de confesar, es cuestión de arrepentirnos de verdad. No es cuestión de que Dios me perdona. Si no hay una intención sincera en mi vida de arrepentirme de verdad, para lo cual fíjese que hasta eso Dios me lo tiene que poner Él. Esa es la importancia de estar en contacto con el Espíritu Santo a través de los distintos tiempos de Dios. O sea, los lugares proféticos que trabajan tratando de agradar a Dios y hacen las cosas bien, el Espíritu Santo está presente siempre. ¿Para qué está presente siempre? Para llevar al pueblo en un crecimiento, en una madurez paulatina. Entonces, ¿qué me va imponiendo? Me va imponiendo una mayor, que se llama convicción de pecado y temor de Dios. Y vamos a entender esto. Significa más del carácter de Dios. ¿Qué tiene de malo? Nosotros vemos la convicción de pecado y el temor de Dios como pecadores. Me va a matar. Dios, no, soy un pecador. No, que me voy a presentar al Espíritu Santo si yo soy un pecador. Lo vemos siempre desde el lado de la religión y no desde el punto de vista del carácter de Dios. Entonces, la religión a mí me pone miedo, temor, me hace huir de la luz, me hace huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que yo reciba la impartición de la gracia que me va a poner al derecho el carácter cristiano. Me va a ir sacando todo ese halo religioso que me extravía, que me hace errar, que lo único que me hace es ponerme en problema. Miren, normalmente el espíritu religioso hace algo que es muy triste y es muy fulero, muy feo. Trata de que nosotros nos saquemos la responsabilidad que tenemos de la culpa que sentimos. Está mal, hablo como cristiano. Si el Señor nos remitió y nos perdonó, yo no tendría que sentir más culpa, de nada. Yo tendría que saber que si crezco en la gracia que me pone más convicción de pecado y temor de Dios, cada vez le voy a fallar menos a Dios y cada vez se va a alejar más el riesgo de que yo tropiece o haga macana. Entonces, el espíritu religioso necesita de puertas laterales, por ejemplo. Como no tiene ese Espíritu Santo de arrepentimiento verdadero de la persona, si hay una sustitución, ¿verdad?, a través de práctica o a través, cuidado, porque estamos hablando amplio. Fíjese que se predica la palabra, hay que arrepentirse, y se predica la palabra, hay que perdonar. Pero esos conceptos, que son conceptos, hablados así, no son más que mandamientos de hombre que dicen los pastores o quienes predican o enseñan que hay que hacer porque está escrito en la palabra. ¿Por qué la palabra, el Señor le decía mandamiento de hombres hecho doctrina? Mandamiento de hombres, porque lo decían los hombres y lo ordenaban que había que hacerlo, porque se lo sacaban de la palabra. Pero no le daban el aspecto del cambio en el carácter. ¿Para qué? Para que las personas no reiteraran más esos problemas. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque de lo contrario, siempre nos vamos a manejar en querer sacarnos la culpa o la responsabilidad. Nos queremos liberar. Fíjese que hay personas, y a lo mejor usted ha tenido o no sé, la posibilidad de estar, yo sí, por gracia de Dios, de que necesitan sacarse un peso de culpa que tienen.
aún a nivel liderazgo, no hablo del pueblo, voy más arriba, y necesitan sacársela, necesitan confesar algo que un pecado, por ejemplo. Estoy hablando a nivel pastoral, no piensa en nadie, pero porque no nos va en esa dirección. Entonces, necesitan hablar con alguien. Si la persona con la cual están hablando es alguien que Dios envió, por eso le leí lo que hemos leído, remitir o no remitir. La persona que escucha tiene que ser un instrumento de liberación, pero también tiene que ser un instrumento de que se le ministre lo que es convicción de pecado y temor de Dios, para que la persona no solamente se quiera sacar el peso y el agobio que no lo deja ni dormir de noche, como me ha pasado, hablado con algunas personas muchas veces así. Entonces, claro, bueno, una persona que lo libera, le saca, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de liberarlo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios perdona. Entonces usted le transmite el perdón de Dios, pero si la persona no lo hizo con sinceridad, usted no le puede remitir, y acá vamos, no le puede remitir las consecuencias de ese pecado. Usted le perdonó, lo libera, le habla de parte de Dios, le anima, le presenta a la persona de Dios, todos la conocen, si hablo de la palabra saben, pero si la persona no tiene convicción de pecado, o usted no se lo puede transmitir, debería podérselo transmitir, porque forma parte del carácter de Dios, para que la persona le redarguya ahí adentro y realmente se dé cuenta y le agarre una mezcla de espiritualidad y carne, no importa, es decir, una mezcla de no fallarle más a Dios con un miedo bárbaro de no hacerlo más, porque como si no Dios me va a matar. Una mezcla, no importa. Pero a usted le está transmitiendo convicción de pecado. Entonces la persona, que eso es lo óptimo, tiene que arrepentirse de verdad. Tiene que entrar en una convicción interior, por lo menos como decisión personal, más allá del límite humano que tenemos todos, porque uno puede tener pero al menos una actitud de fe, de partida, decir, Señor, liberame. Más temor y temblor en tu presencia, que no vuelva a hacer esto. Y ya le queda eso a la persona, como para que la próxima vez lo vaya a pensar más de una vez. Y la gracia de Dios que le entró le va a ayudar si la persona ora y mantiene un poco limpio eso de la gracia de Dios. Entonces, pero remitir significa que Dios no tiene que dar la autoridad, nos da la autoridad, se lo digo, pero no por precepto, por mandamiento de hombre, por liturgia, por ordenanza de culto, por Dios, ni porque lo digo porque dice la palabra, o porque a mí me parece, no. Es Dios que mira el corazón de la persona, y yo tendría que estar en esa comunión personal con el Señor, para saber si realmente la persona le entró al menos algo de lo que es convicción de pecado y temor de Dios, como para poder ministrarle en la palabra que le estamos diciendo, que se le borre las consecuencias de ese pecado. Le voy a decir, que se le borren las consecuencias de ese pecado. Cuidado. Si no, Dios le perdona igual, pero no le borra las consecuencias. Y eso es serio. ¿Por qué? Y porque la persona va a padecer una serie de contratiempos reiterados que lo van a poner mal, y si no tiene entendimiento la persona, va a sentir como que Dios no le perdonó. Dios le perdonó, pero no le remitió la consecuencia de ese pecado, porque él no se arrepintió de verdad. Él se sacó el chivo del lazo, se sacó la culpa y la responsabilidad, sintió una liberación. Entonces, perdonar las ofensas, hay que perdonar siempre nosotros al prójimo. El concepto religioso de perdonar es perdonar siempre, sin discernir si la persona se arrepintió, si la persona lo dice porque es una muletilla, porque lo dice la palabra, porque quiere quedar bien, o porque no le queda otra, o porque si no tiene que hacerlo, porque lo tiene que hacer, porque lo dice la palabra. No.
En realidad, cuando alguien le viene a pedir perdón, hablando de prójimo a prójimo, en realidad debería venir con una convicción sincera de parte de Dios que le impulsa en un sentido interior, en una actitud de fe, como para decir, perdóname, de verdad, perdóneme la injusticia que le hice. Ahora, si la persona no tiene esa convicción, usted igual le tiene que perdonar. Usted le tiene que perdonar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una cosa es perdonar. Lo que de nosotros depende es perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la hipocresía que pueden tener, porque la verdad es lo que el Señor le decía a los fariseos y a los doctores de la ley, hipócritas, que recorren tierra y mar para hacer un prosélito y lo hacen el doble de hijos del infierno que ustedes, le decía a ellos. Entonces, la religión ha implementado una práctica de muchas cosas que forman parte del carácter de Dios, pero que están caminados en la religión, en un espíritu hipócrita, que no es verdadero. Entonces, no, de lo que nosotros depende, tenemos que perdonar. ¿Qué es perdonar? Para nosotros, cuando alguien nos afecta, significa que no me tengo que haber vulnerado por la injusticia que me hizo un prójimo, alguien. No me tiene que haber vulnerado. Si me vulneró, yo de verdad no puedo perdonar como perdona Dios. Entonces fíjese, ¿no?, que yo le tengo que pedir al Señor que primero me libere a mí, que me sane la herida que me provocó esa ofensa, ese daño, esa injusticia o ese perjuicio, lo que sea. Porque yo no lo puedo perdonar. Usted dirá, bueno, pero ¿qué me importa? Si al fin y al cabo me dijo que me perdona, sí, lo perdono. No, ¿sabe por qué no? Porque si yo no puedo perdonar de verdad con un corazón sano, interrumpo las bendiciones que están para mí a cielo abierto. Cuidado. Entonces, fíjese usted que una cosa es remitir, y usted dirá, pero usted me está haciendo un lío. ¿Qué sé yo lo que es remitir, perdonar? Si viene alguien, yo tengo la autoridad de remitir. Si usted tuviera la posición verticalmente crística, con una comunión personal con el Señor, con un corazón limpio, con un grado de discernimiento, y usted se da cuenta si es sincero o no la persona, usted podría remitirle y le haría una bendición. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Usted le quita las maldiciones que trae a la espalda. Mire usted la importancia que tiene en poder entender un poco todo esto. Esto es delicado, porque nosotros somos instrumentos, somos discípulos del Maestro, pero somos unos religiosos bárbaros. Nosotros no creemos que porque conocemos la palabra ya estamos y somos discípulos de Cristo, y sí lo somos, pero malos discípulos. No somos buenos testigos del testigo fiel. Por eso la religión trabaja con conceptos que están en la palabra, pero que están mal entendidos y, lo que es peor, mal caminado. Porque para poder caminarlo necesitamos recibir la impartición de la gracia que nos libera de ese riesgo religioso de caminar mal los conceptos a través de la religión y no a través del carácter de Dios en verdad y espíritu, sería decir, por la gracia que nos tiene que poner en esa condición. Entonces, es muy fácil agarrar y decir, sí te perdono. Es muy fácil decir, perdóname, y es muy fácil decir, sí te perdono. Pero sea de un lado o del otro, generalmente se hace en religión y no como verdadero adorador en el carácter cristiano. Entonces, bueno, estamos guardados igual por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, en la medida que el pueblo cristiano empieza a entender un poco más lo que es el carácter de Dios, lo que es el amor, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, lo que es la obra que hizo Jesucristo, entonces amplía la frontera, el territorio de la obra de Dios y empieza a entrar en una dimensión de fe, de amor de Dios y de obediencia que no la alarga más, porque dice, esto es lo único que vale la pena, esto lo demás no sirve para nada. Porque estamos rodeados de la transgresión, de la corrupción, de la perversidad. Entonces lo que Dios está buscando es que la gracia se nos imparta para que seamos verdaderos. ¿Sabe lo importante que sería? Esto no está pasando actualmente en el... Se lo digo, pero no es que esté pasando. No se está entendiendo ni se está caminando, pero se lo digo, no importa, se lo tengo que decir. ¿Sabe la importancia que sería perdonar, remitir las consecuencias del pecado de los pecadores? No solo si le hicieron algo a usted,
que deja las consecuencias para el que se la hizo. Lo peor es cuando viene y le dice hipócritamente perdóname, y usted dice hipócritamente te perdono. Los dos hipócritas se encuentran. No solo que las consecuencias al otro no se le van, sino que por no perdonar de verdad, porque estoy afectado, se me bloquean las bendiciones a mí. Mire cómo trabaja el diablo a 2 puntos. Problema de acá y me mete problema a mí. Aquel está bajo maldición y yo ahora entro bajo maldición porque no perdoné de verdad. ¿Se da cuenta? Es grave. Trate de entender. Por eso, esto se lo trato de explicar para que usted le dé importancia a la gracia y a la transformación y se nos vaya ese espíritu religioso y nos saquemos el hábito. ¿Por qué? Porque acá Cristo no era un religioso, no tenía ningún hábito, era una persona, el Santo de Dios. Ganó una gracia, somos coherederos. ¿Y qué vamos a hacer? Y tenemos que recibirla. Así que, si usted quiere saber lo que le pasa a una persona hipócrita que le dice perdóname, pero no es sincero, agrava su condición. Así que, hablando de cristianos, y eso es bastante común, lamentablemente, agrava su condición. ¿Por qué? Porque se le multiplican los problemas, porque no se le van las consecuencias. El diablo toma ocasión, las tinieblas toman ocasión, lo atacan con más ferocidad, y a la persona que a lo mejor lo tendría que perdonar, y bueno, como no está averiado, porque lo afectó y lo vulneró, se le cierra el cielo también. Por eso, esto es muy delicado. Ahora, si usted esto lo aplica a conceptos que se están escuchando, como perdón, a través de instituciones, hay que perdonar, ya sabemos todos que hay que perdonar, pero no es cuestión de que perdonar. El Señor dijo hipócrita, ¿verdad? Se lo dijo, que hacen prosélito, recorren tierra y mar y hacen prosélito y lo hacen más hijo del infierno que ellos. ¿Por qué le dijo eso? Porque no era sincero, porque era todo de forma, no era de carácter de Dios. Escúcheme, tenemos que recibirlo del carácter de Dios, es la gracia que ganó Cristo. Si no viene y el Espíritu Santo lo imparte, todo lo que se hace, lo que se dice, lo que se practica, es pura hipocresía, no sirve para nada. Pero entonces, no se puede hablar tan abiertamente de conceptos malentendidos que son usados a través de un espíritu proselitista, en definitiva, para manejar a la gente. Entonces es muy fácil usar conceptos mal usados en un espíritu extraño a Dios, porque no es de Dios, que es proselitista y se usa tanto en lo secular como en lo religioso, nada más que para poder manejar a la gente. Entonces, usted piense que un liderazgo que no entiende y no habla proféticamente le está impartiendo a la gente una seducción de manejo para lograr los fines de quién, es la pregunta. Bueno, yo diría, si es un error, mentira, del diablo, pero no, bájelo, de personas que quieren llegar a un resultado y necesitan utilizar ese espíritu proselitista, tanto en lo secular como en lo religioso. Entonces, no es así. Dios no es así. La pobreza es una maldición. Usted tiene que saber que la pobreza es una maldición. Dice la palabra que Cristo se hizo pobre, no era pobre, se hizo pobre para enriquecernos, para prosperarnos. Primero en fe y después, porque es más preciosa que el oro y que la plata, y después con las añadiduras que da el caminar a fe. Entonces, no puede usted usar conceptos que son para achatarle a la gente a una resignación. Porque es una resignación, una manera mortificante, torturante de resignarse a la injusticia, de que solo lo posible, hasta acá, y lo otro lo renuncio. Todo eso es religión. No, el poder de la fe dice que todo me es posible. No estoy hablando de nada raro, no estoy hablando de subvertir ningún orden, estoy hablando de caminar el poder de Dios. Estoy hablando de un carácter cristiano que da la autoridad para poder cambiar una nación. Una nación.
no a una iglesia, porque es visión del reino. Entonces, todos estos conceptos que parten, que son usados y manipulados a través de un espíritu religioso, Dios es bueno. ¿Cómo sabe que Dios es bueno? La gente tiene la opinión de Dios que es un verdugo. ¿Sabe la vez si usted también escuchó? Pero si Dios existiera, pero si Dios esto, ¿cómo? La injusticia es pecado, dice la palabra en la carta de San Juan. La pobreza es una maldición. Si Cristo ganó el poder de la fe para enriquecernos, es para que a través del poder de la fe nosotros podamos ser prosperados, aún en lo económico. Entonces, son conceptos que están extraviados completamente. La gente tiene que ser prosperada y enriquecida y no empobrecida. Entonces usted no puede manejar de ninguna manera a una nación, población de naciones en el mundo a través de conceptos que son diabólicos. Son diabólicos. Entonces, escúcheme, Dios es bueno. ¿Y cómo sabemos que Dios es bueno? Yo sé que Dios es bueno cuando, gracias a la obra de Cristo, que el Padre lo envió para que lo hiciera, yo ahora me entero por el Espíritu Santo que puedo volver al cielo al final con el cuerpo de gloria en la resurrección de los muertos junto con Jesucristo, pero también me entero que acá abajo el autor y consumador de la fe dejó los pasos, dejó los principios, los fundamentos proféticos para que yo sea prosperado, para deshacer todas las obras del diablo por esa gracia de la cual soy coheredero, creciendo en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia. Entonces yo me estoy enterando de que Cristo tuvo que venir acá abajo, no solo para ganar la vida eterna, sino para cambiar condiciones del cristiano, para que no sea enseñoreado por la injusticia y la perversidad. Escúcheme, no se puede usted decir que Dios es bueno y la imagen de Dios es la mortificación, el sacrificio, la pobreza, la miseria, la resignación. Eso no es Dios. Bueno, eso es el diablo. Pero no va a decir que eso es Dios. Entonces Dios ganó en Cristo una gracia para que funcione acá abajo. El hecho que instituciones religiosas de todos colores, porque esto es para todos, que están equivocados o extraviados porque no son proféticas, estén caminando obras, formas, que quieran hacer creer que cambiando las piezas se cambia el fondo, cuando el objetivo es el mismo. Escúcheme, cuando se ejercitan patriarcados, esto hablado del espíritu del diablo, ¿no? Persiguen un objetivo que es poder manejar a través de un espíritu proselitista a toda la gente de una nación. Entonces, ¿la razón cuál será? Cristo vino para recuperarnos, para bendecirnos. Nos dice que somos transeúntes acá abajo. El hecho de ser transeúnte no significa que nos va a poner la resignación de la mortificación a la miseria, a la pobreza, a las enfermedades, a los problemas en el hogar. Por Dios, si eso lo provocó el diablo. Entonces, no, nosotros estamos acá para que la gracia se nos imparta. Primero, allá arriba vamos a ir como cristianos, ya sabemos, cuando somos cristianos allá con el cuerpo de gloria, gloria a Dios por la obra de Cristo, ya estamos. Pero acá abajo tenemos que ser bendecidos. Entonces se está llevando adelante, están en la segunda de Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad, misterio de la gran injusticia. Quiere decir que acá hay una gran apariencia de piedad con una gran injusticia. La injusticia es pecado, tanto en lo secular como en lo religioso, que está persiguiendo un objetivo que es engañar a todos si le fuera posible. Por lo menos a los escogidos de Dios es el blanco. Entonces nosotros no podemos caminar esas barbaridades, porque esas barbaridades no nos llevan a ningún buen puerto. Son todas cosas que están mal. El espíritu proselitista que se maneja no solo en la política, sino en la religión, en el caso de la religión, ¿sabe para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de ese espíritu extraño a Dios? Porque no es de Dios, es un espíritu de tipo hechicero, si usted quiere, que se llama espíritu proselitista, que hace prosélito. Es sustituir a Dios por la religión. Sustituyó la teocracia, Dios gobernando a su pueblo, sustituye a Dios. Ahora en Cristo sería que Él es rey, el rey es rey y señor de mi vida. Somos reyes y sacerdotes para Dios en Cristo. ¿A dónde está eso?
O sea que soy un rey. ¿Qué? Yo soy otro Cristo caminando que yo tengo que terminar en la cruz. Él era rico, se hizo pobre para enriquecernos, pero yo no soy rico. Yo, por mí soy pobre, pero Cristo, a través del poder de la fe, me da la capacidad, la autoridad y el poder de ser prosperado. Y al revés. Él hizo una obra de amor. Se puso en el lugar de nosotros, para que ahora nosotros, pasando la condición que Él pasó y venció, nosotros ahora podamos vencer por lo que Él hizo. Por eso es dramático escuchar ciertas barbaridades que se escuchan. Yo sé que Dios es bueno, ¿sabe cuándo? Cuando Cristo se manifiesta en su amor y misericordia en mi vida. En el momento crucial de mi necesidad, cuando yo ya estoy casi desesperado, porque tengo un problema, que son maldiciones en el hogar, problema afectivo, por ejemplo, que sean, eso es del diablo, son maldiciones. Tengo un problema en mi salud, por ejemplo, una enfermedad terminal. Tengo problemas económicos, que no me lo busco yo por cabezudo, ¿no? Sino que se me vienen. Y no lo puedo solucionar. Y entonces, ¿cómo sé que Dios es bueno? Sé que Dios es bueno cuando se presenta el poder de Dios que envió Jesucristo por su victoria, que para mí es una gracia. El Espíritu Santo viene, se me imparte y cambia mi condición. Entonces yo digo, Dios es bueno. Pero claro, si yo estoy en una estructura religiosa que me ha engañado, que me engaña, que me hace resignar a una condición que no es de Dios, pero que me hace decir que Dios es bueno, y resulta que yo no vivo un Dios bueno, yo vivo un Dios que me mortifica, que me tortura, que me produce injusticia, que me dice que me tengo que resignar a la injusticia. No me entender mal, no hablo de subvertir ningún orden, sino en lugar de decir caminar a fe, el poder de la fe. El Señor vino, trajo el arma más poderosa, que es el poder de la fe, para cambiar naciones. Pero claro, para eso tiene que cambiar los liderazgos. Se tiene que salir de la estructura religiosa, de la hipocresía, aún de una teología que eran los doctores de la ley, ahora son los teólogos. Y si usted ha tenido posibilidad de hablar, yo sí, con líderes proféticos, padres de naciones, lo que más sufrieron era el estudio de la teología en los seminarios, porque le querían impartir aspectos que ellos tenían, porque eran enviados de Dios, pero tuvieron que estudiar por razones necesarias, no viene al caso. Eso es lo que lo dijeron, y después públicamente en cierto ámbito también. Fue una tortura. ¿Por qué? Porque tenían que leer, estudiar, tenían que ir a rendir, y tenían que decir cosas que para ellos eran barbaridades. Ciertas barbaridades, son teólogos. Los teólogos por la teología, la mejor teología que hay es el espíritu de revelación profética, de haber visto y oído esto. Si no hay eso, se corre un serio riesgo, que es en este tiempo, la religión. La religión no libera, la religión confunde. La religión trabaja como trabaja lo secular, seduce a través del error, de la mentira. Y a la gente, por supuesto, en lo secular, el sistema le abre puertas para la droga, para el robo, para todo lo que es transgresión y corrupción, como manera de obtener dinero, total no le importa. Ahora la religión le dice, no, eso no. Pero le dicen, pero bueno, hay que ser pobre. Dios es bueno, la vida eterna. Todo ese tipo de cosas, como dando esperanza de qué. Le están diciendo sufrí, aguantátela. No salga a robar ni a matar porque está mal, pero bancátela no. Bancátela no. Porque está el poder de la fe, del autor y consumador de la fe. Él tiene que mostrar que hubo una victoria. El Señor, cada vez que había una necesidad, abría el cielo a los milagros y a los prodigios. ¿Y nosotros qué? Como cristianos, nos resignamos a la religión de solo lo posible, cuando la palabra me dice que al que cree todo es posible.
¿Se da cuenta? Entonces, todas las mentiras de liderazgo, sean seculares o religiosos, que se salen del poder de la fe, es del diablo. Directamente. Lo lamentable es que la gente, hasta que Dios no haga lo que tiene que hacer, muchas veces está encarcelado en la mentira, seducido por la apariencia de piedad. Y si tantas veces lo han defraudado en lo secular, en lo también. Y entonces la forma no sirve si el objetivo sigue siendo el mismo y distrae. Son técnicas distractivas, de apariencia de piedad. Pero el resultado sigue el mismo blanco y facilitan el manejo espurio, sucio, transgresor, corrupto de cierta gente que quiere llegar a un resultado en esta tierra, sin entrar después a lo sobrenatural del anticristo, del diablo, no entremos. Entonces está todo mal. Muy bien. Por eso la importancia de hoy que oramos, para que la gracia de Dios a nosotros nos dé esa capacidad que no tenemos y no quedemos enredados, porque les repito, les di el ejemplo de perdonar y de confesar. Perdóname y te perdono, cuando es hipócrita. Cuando nosotros creemos a la mentira de gente que habla, quedamos enredados en las maldiciones. La consecuencia del pecado, que es la mentira, de hablar mentira y disfrazarla como que es verdad. Quedamos enredados. Y entonces, ¿qué pasa como cristianos? Y se nos cortan las bendiciones. Y entonces nos confundimos, nos turbamos. Quedamos que no entendemos qué es blanco, qué es negro. Se nos hace un lío bárbaro. Pero los perjuicios los recibimos. Entonces no somos llamados nosotros los cristianos, todos los cristianos, las primicias, la manada pequeña, el cuerpo de Cristo en verdad y espíritu, no somos llamados a la torpeza y al desatino de la religión, sino que somos llamados a una calidad de vida indestructible. Si nosotros, en una actitud de fe nada más, no que tenemos que tener la fe de Cristo, en una actitud, en una convicción, con actitud de fe, de partida sabiendo que llegamos al resultado, tomamos una decisión, decimos sí, es cierto, yo tengo que permitirle al Señor que muestre en mi vida lo que Él hizo para mí. Si Él lo hizo, no lo hizo por Él ni para Él, lo hizo por y para nosotros, todos los cristianos, si Él no tenía necesidad. Encima, no voy a hacer inmunda la sangre del pacto, no puedo ablandar la palabra profética, no puedo abominar, no puedo ser prevaricador de la palabra profética. No puedo desviarla. No. Yo tengo que tener temor de Dios. Tengo que saber lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Si no, me tengo que colgar una piedra de molino, como dijo el Señor, y que se arroje, que hace caer a uno de estos pequeñitos. Y todas las personas que son débiles en la fe, que son la gran mayoría, como pueblo cristiano estoy hablando, son fácilmente seducidos y engañados por el espíritu religioso, más allá del secular, que lo viene haciendo hace mucho. Entonces, el resultado de eso, de los líderes, es mejor pónganse una piedra de molino y tírense al fondo del mar. Porque si lo hacen con seguridad, con claridad, con perversidad, con conciencia, es lo que les espera. Caer en manos del Dios vivo. Y no después, allá, acá, más adelante. Entonces, yo les digo, este es un tiempo complicado, pero es un tiempo donde tenemos que nosotros tomar una actitud de fe. Hablo nosotros como cristianos, me pongo en lugar del cuerpo de Cristo, ¿no? En Argentina, entonces, a donde vamos a tener que permitirle al Espíritu de Dios que haga lo que Él hizo por y para nosotros, en Cristo. Para eso estamos acá nosotros. Muy bien, vamos a terminar la reunión porque se está haciendo tarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar nomás brevemente y ya nos retiramos a nuestro hogar. Pero vamos a hacer una oración en serio, fe, con sinceridad, transparencia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, danos esa capacidad que no tenemos. Danos esa capacidad que es tuya, pero la ganaste con gracia, por gracia, y para nosotros somos coherederos. Danos esa capacidad, porque de religión estamos cansados. Palabras doctrinarias por doctrina,
ordenanza de culto, legalismo religioso, estamos más cansados. Nosotros necesitamos recibir lo que es verdad y espíritu, lo que verdaderamente hiciste, tu obra, lo que hiciste de verdad, para ponernos en esa condición de tu medida, llevarnos como instrumento de tu justicia para que puedas mostrar toda tu gloria en este país de Argentina. Señor, que podamos ser verdaderos adoradores. Danos la fortaleza, la firmeza en fe, en el amor de Dios. Dánosla para que podamos resistir todas las acechanzas del diablo, para que la gracia pueda fluir tan libremente, con tanto poder y autoridad, que todos los hipócritas, los prevaricadores, los abominables, los transgresores, no puedan abrir la boca. En el nombre de Jesús, ya dura cosa es escuchar palabras a nuestros oídos espirituales que son abominación. Señor, enmudécelos en el nombre de Jesús. Que la gracia funcione en torno de nuestra vida, en cada lugar, para enmudecerlos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, madúranos en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pues sí, gracias, Señor. Dígalo en serio, gracias, Señor. No solo por lo que has hecho. Dígalo, no solo por lo que has hecho. Háblelo, porque lo decimos con sinceridad y con un anhelo santo, de verdad. No solo por lo que hiciste, sino por lo que vas a mostrar, lo que vas a hacer. Ya está hecho, pero lo vas a mostrar en nosotros. Nosotros te damos gracias. Te decimos amén.